Muy buenas noches amigos de Tras la Huella Fresera, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana en esta fecha tan importante para la ciudad de Irapuato, Guanajuato, este 18 de agosto del 2025, hoy que recordamos hace 52 años la inundación de la ciudad de Irapuato. Tal vez a muchos de nosotros no nos tocó estar en esa fecha fatídica para la ciudad de Irapuato, pero bueno, eh, nuestros papás, nuestros abuelitos que sí lo vivieron y que nos cuentan cómo estuvo la historia de esos 2 días terribles que vivió la ciudad, de lluvia, de agua, de muerte, de hambre, de no tener a dónde ir y pues de estar rezando para que no se cayera tu casa, porque en aquella entonces pues eran casas de adobe. Pero bueno, hoy que los recordamos con mucha tristeza y que también recordamos, por supuesto, ya recordamos con mucha melancolía lo que pasó aquel fatídico 18 de agosto de 1973, a quien también pedir por los difuntos, por los que lamentablemente pues ya fallecieron, no, no sobrevivieron a aquella fecha, y para los que sí sobrevivieron y que todavía existen, pues quisiera guardar respetuosamente, ¿verdad? Un minuto de silencio por las víctimas y sobre todo por los sobrevivientes de aquel fatídico 18 de agosto de 1973, la inundación de la ciudad de Irapuato. Mis condolencias para las familias de todos aquellos que lamentablemente pues no están ya con nosotros, y por supuesto aquellos que recuerdan con melancolía lo que sucedió hace 52 años, pues están en nuestras oraciones para que pues pronta resignación, y que pues que nos sirva de experiencia y que nos sirva de escarmiento para poder mejorar como ciudad. De hecho, hay que ver el lado positivo de las cosas. Fue algo que nos ayudó muchísimo porque ahora Irapuato ha crecido bastante desde aquel 1973. Ya no es aquel pueblito, ya creció bastante. Las casas han sido mejoradas, de ladrillo, bien cimentadas, para evitar otro, otra inundación como lo que pasó hace 52 años. Pero bueno, no todo es tristeza y alegría. Desde aquí quiero también mandar un saludo a mis amigos de Mi Historia con la Trinca y a mis amigos que viven en la colonia 18 de agosto, hoy que curiosamente eh, es aniversario de su colonia. De hecho, por eso se llama así, 18 de agosto, por la fecha tan marcada aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Para los que no son de aquí de Irapuato, que están viendo la transmisión de Tras la Huella Presera, eh, el 18 de agosto de 1973 se inundó fuertemente la ciudad de Irapuato cuando la presa del Conejo reventó entre las lluvias y el ejército que dinamitó la presa para evitar que se inundaran y se destruyeran unos sembradíos. Se terminó llevando a la ciudad y terminó con muchos muertos, muy, damnificados, casas destruidas, y un horror lo que se causó aquel fatídico 18 de agosto de 1973. Y por eso de hecho la colonia
lleva ese nombre en honor a esa fecha tan marcada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Pero bueno, ya olvidemos un poco del pasado, vámonos al presente, que es lo que nos compete el día de hoy. La trinca pesera del Irapuato. Saludos a Dani BYZ, que ya está aquí listo. Muchísimas gracias. Ahora sí, qué bueno que ya estás en la transmisión. Qué bueno, bienvenido. Y a todos los que están ahorita en la transmisión, muchísimas gracias por estar aquí. Y sí, fue un día triste en la historia de Irapuato, pero nos ha ayudado a mejorar como sociedad, a mejorar como ciudad y a ser mejores irapuatenses de lo que fueron hace 52 años. Pero bueno, ya se disputó la jornada 3 de la Liga de Expansión, la trinca pesada del Irapuato que vence 3-0 al equipo de Coyotes de Tlaxcala, pero no convence en cuanto a movimiento futbolístico, no convence. Un saludo a todos los que ya están aquí en la transmisión. Dani YZ, muchísimas gracias por estar aquí. Les decía que la trinca pesada del Irapuato no convence, pese a la victoria de 3-0 frente a Coyotes de Tlaxcala. Hay que recordar que Coyotes por lo menos debió haber llevado un gol a favor, ¿eh? ¿Por qué? Porque tuvo 2 pelotas al poste y un gol que fue anulado por fuera de lugar, que aunque obviamente sí se ve claramente adelantado el jugador de Coyotes de Tlaxcala, pero que sin embargo siento que todavía no da el ancho el equipo Irapuato. Muchos dicen, bueno, todavía siguen después de la pretemporada, jornada 3, hasta los equipos de primera división después de la jornada 4 es cuando empiezan ya a arrancar motores, bien se empieza a ver el trabajo de los equipos y también la poca preparación que tuvo el equipo de Irapuato. Tuvo prácticamente 3 semanas nada más para prepararse, fue todo express, no tuvo una pretemporada como bien debió haber sido y también tuvo pocos partidos amistosos. El equipo de la trinca pesada del Irapuato tuvo 3 si mal no recuerdo y pues no le fue tan bien que digamos. Un saludo a todos y cada uno de los que están aquí en la transmisión. Muchísimas gracias. Empezando por el portero Humberto El Gancito Hernández, que si bien es cierto es atajador, se ha notado que sí ataja muy bien, pero sin embargo se ve, lo estaba platicando con mi amigo Daniel Estrada, alias el Chico Presa en los deportes, a quien mando desde aquí un cordial saludo. Humberto Hernández sí es muy buen portero, ataja todo lo que quieran y manden, estoy de acuerdo, pero lamentablemente se ve pasado de peso, se ve fuera de forma física. También obviamente ya la edad que tiene Humberto El Ganchito Hernández, ya 40 años, pues ya todavía antes agradezcan que todavía sigue jugando el portero de la trinca pesada del Irapuato. Y en ese afán de querer jugar como líbero, como lo hacía con UDG, como lo hacían sus equipos, deja muchos espacios. De hecho, una vez sí le quitaron el balón y afortunadamente la defensa terminó recomponiéndole la papeleta a Humberto El Gancito Hernández, porque estuvo a punto de generar una jugada de peligro el equipo de Coyotes de Tlaxcala. Después de eso, sí bien es cierto, desde el principio atacó con todo el equipo de la trinca pesada del Irapuato, como siempre se espera del local. Pareciera que la trinca son 2 equipos diferentes. La trinca es una del local, juega muy bien de local, sobre todo se luce ante su afición, pero después cuando juega de visitante algo pasa, que si bien es cierto tiene la misma idea ofensiva, pero lo hemos dicho y lo hemos estado repitiendo programa tras programa tras programa tras programa, que esta trinca, en ese afán de querer atacar desde el minuto 1, desde querer atacar con todo desde el principio, dejan muchos huecos atrás. Ya Venados lo demostró en la jornada 1 y mira que Venados por algo está en el sótano de la tabla general sin puntos, 3 derrotas. De hecho ya corrieron a su entrenador, ya no es más entrenador del equipo de Venados de Yucatán.
Habrá un nuevo entrenador para el equipo de Venados. Y en la jornada 2 también se vio muy exhibido el equipo de la Trinca Becerra del Irapuato en su visita a UDG en el monumental Estadio Jalisco. Muchos atribuyen eso a la altura de Guadalajara, al calor, a jugar domingo al mediodía. Sí, se entiende. De hecho, si se notan los partidos, por ejemplo, de Pumas, por decir algo, que juegan domingo a mediodía, no son partidos espectaculares. Pero sin embargo se acostumbran, se adaptan al, a la altura y se adaptan ¿cómo se llama? A la hora, sobre todo al calor y al smog que hay en la Ciudad de México, porque hay mucho más smog en la Ciudad de México que en Guadalajara. Y ambas son ciudades grandes. Y ahora no hay mucha diferencia de Ciudad de México a Guadalajara. Guadalajara son solamente 3 horas, a Ciudad de México son 5. Entonces hay mucha diferencia. Además, Guadalajara está un poco más cerca a Irapuato, en el sentido de que es un poco más hacia arriba, hacia la parte de arriba de la República Mexicana. En cambio, ir a la Ciudad de México es ir al centro de la República, hacia abajo. Entonces, obviamente afecta la altura. Pero para eso se supone que por eso piden que los equipos lleguen 24 horas antes del partido para poder adaptarse a la altura y no ponerle excusa ni pretexto a la situación de donde se juega. Por ejemplo, cuando se juega a nivel del mar, por ejemplo, cuando la Trinca visite a Venados en Yucatán, cuando visite a La Paz, a Cancún, por ejemplo, ¿no? Que juegan a nivel del mar, obviamente ahí es una altura muy diferente a como juegan aquí en el Sergio León Chávez. Pero bueno, entonces eso no es excusa. La Trinca se confió hace 8 días, bueno, el domingo pasado se confió y dejó ir una ventaja de 2 goles, empezó dormido, soberbio, como lo dije el lunes pasado, y al pecado llevó a la penitencia. Pero para que vean cómo hay de diferencia entre la Trinca de local a la Trinca de visitante. La Trinca de local juega con todo desde el inicio, si bien es cierto está apoyado por su afición. Esta vez hicimos cálculos con el Chico Fresa, unos 15,000 a 18,000 aficionados. Entiendo que los números oficiales que sacan la Liga de Expansión, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones cuando estaban en la Liga Premier, y aquí lo quiero volver a repetir, que los números se basan en los boletos pagados, es decir, se quitan las cortesías y se quitan, por supuesto, los medios de comunicación. Entonces, quitando las cortesías que se le dan a las porras y quitando también los medios de comunicación, a lo mejor por eso baja el número. Pero yo veo yo vi el sábado pasado que la Trinca por lo menos metió unos 15,000 aficionados. Recordar que al estadio Sergio León Chávez le caben 25,000 aficionados ya con las butacas. Entre 25 a 28,000 aficionados ya con butacas. Sin butacas le cabían 28 a 30,000 aficionados. Entonces, eso sí sigue siendo el mejor local, sigue siendo el que más afición mete. Y se ha demostrado, pero insisto, en ese afán de buscar la victoria desde el minuto 1, provoca espacios que genera. Y si bien es cierto, la Trinca tiene la ventaja de que mete 2 goles rápidos. El primer gol cae en el minuto 3, producto de Juan Pablo Rangel, una jugadota que hace entre Benjamín Sánchez y Juan Pablo Rangel, que es el único que termina la jugada para el 1-0. Y después Guillermo Muñoz, en una muy buena jugada de desdoblamiento, que nuevamente inicia César Santana, se la da a Benjamín Muñoz, que la toca de taco para que solamente llegue y le empuje Guillermo Muñoz para el 2-0. A partir de ahí, la Trinca Becerra del Irapuato se relajó y volvimos a ver lo que pasó con el partido del domingo pasado en TUDG. Cayó el 2-0 muy rápido por parte del equipo de Irapuato. Eso sí, es un equipo de Irapuato que tiene contundencia, sobre todo tiene golpe en los primeros minutos. Termina anotando goles muy rápido la Trinca Becerra del Irapuato, pero al final termina siendo contraproducente para la Trinca.
porque si bien es cierto que caen los goles rápido, después se relaja demasiado el equipo de la Trinca de Irapuato, le cede mucho la ofensiva al rival, como en este caso fue Coyotes, e insisto, en el primer tiempo 2 jugadas al poste y un fuera de lugar, que sí estaba claramente en fuera de lugar en los primeros 45 minutos. La Trinca como que quiso reaccionar después del minuto 30, ya fue un dominio más alterno, no fue tan dominante el equipo Irapuato en los primeros 45 minutos después de los 2 primeros goles. Y Coyotes pues tampoco fue que llegara tanto, que generara tanto peligro sobre el arco de Humberto Gancito Hernández. En el segundo tiempo, ya con las modificaciones, entró entró Salomón Obama con su número 11 en lugar de Adam Zaragoza. De hecho, me gustó que ahora haya jugado la Trinca Absar del Irapuato con un 4-3-3, cuando estaba acostumbrado al tradicional 4-4-2. Ahora juega con 4-3-3 el Borita Alcántar. Obviamente una formación 100% ofensiva. El equipo de Coyotes de Tlaxcala con 2 líneas de 4, un 9 atrás del único delantero, haciendo punta. Después de eso quita el punta, mete a 2 adelante para inquietar un poco más a Humberto el Gancito Hernández. Fue un inicio de segundo tiempo muy lento, donde por momento no se veía ni por dónde pudiera generar peligro ni Tlaxcala ni la Trinca. Después como que Tlaxcala se empezó a animar, viendo que la Trinca se empezó a cansar. Insisto, y esto lo vimos también el domingo pasado ante UDG y ahora lo volvemos a ver aquí en el Sergio León Chávez. Parece que este empuje ofensivo del equipo Irapuato solamente le duran 45 minutos, porque después en el segundo tiempo se cae, y en el inicio del segundo tiempo no es que se viera tan dominado el equipo de la Trinca, pero sin embargo se vio por momentos que dejó muchas dudas, muy apagado el equipo de la Trinca Austral del Irapuato, hasta que llegó el cambio que metió a Pelaitay, perdón, a Pelaitay, a Pucheta, perdón, Ramón Pucheta. Saludos a Pelaitay, que también otro argentino que, bueno, también estuvo con la Trinca en la etapa de Liga Premier, pero bueno, punto y aparte. Les decía, hasta que entró Pucheta, se vio un cambio completo en el equipo Irapuato, se reanimó el equipo Irapuato ya con la entrada de Pucheta, y como que se reactivó, la Trinca volvió a dominar y empezó a aplacar al equipo de Tlaxcala, porque se estaba viendo dominante desde el minuto 5 del segundo tiempo hasta que entra Pucheta. Fue dominio de Tlaxcala, y de milagro no cayó el gol de Tlaxcala, de milagro. Sí, la Trinca tuvo 2-3 jugadas de contragolpe que no supo aprovechar bien el equipo fresero, pero no se le veía por dónde el equipo Irapuato pudiera generarle peligro al arco del portero de Coyotes. Hablamos de Fernando Hernández, pero le cambia la cara ante la entrada de Pucheta. Entra también Rafa Martínez, y se nota el cambio se notó luego el cambio por parte de la Trinca Pesada del Irapuato. Se vio más activo, se vio otra vez con energía, siguió atacando, empezó a echar para atrás al equipo de Coyotes de Tlaxcala, que siguió buscando los errores del equipo Irapuato atrás, y que afortunadamente no causó mayores, y que estuvo cerca el equipo Irapuato, pero en ese afán de querer acabar tan rápido las jugadas, no piensan bien la jugada y terminan desperdiciando jugadas de contragolpe brutal por parte del equipo de la Trinca Pesada del Irapuato. Tuvo una que solamente debió haber disparado, pero en ese afán hay que saber en qué momento ser envidioso y disparar a la portería, y en qué momento puedes decir: hazte famoso, compadre, métela. Yo creo que le faltó
poco más de colmillo en esa última zona, en esa última jugada de peligro, pero bueno, se vio sensaciones de peligro por parte del equipo Irapuato. Y ya cuando parecía que el marcador ya no se iba a mover, que iba a quedar 2-0, un buen contragolpe que arma Juan Román Pucheta. Él lo inicia y él lo acaba con el gol que termina siendo la postre, el definitivo 3-0. Triunfazo de la Trinca Pesera del Irapuato por el marcador, no por el funcionamiento tanto así, pero la Trinca Pesera del Irapuato llega a 6 unidades, ahora está en cuarto lugar de la tabla general, solo por detrás del Tampico Madero, que está en tercero, y aquí les voy a mostrar, bueno, los resultados de la jornada número 3 de la Liga de Expansión. Arrancó con el campeón UDG, que terminó venciendo 2-1 a Correcaminos, llega a 6 puntos. Cancún, que sigue intratable, venció por la mínima a domicilio a los Alebrijes de Oaxaca. Mineros de Zacatecas, que venció 2-1 al Atlético La Paz. La Trinca Pesera del Irapuato, que goleó 3-0 a los Coyotes de Tlaxcala. En un juegazo, la Jaiba Brava del Tampico Madero, próximo rival de la Trinca del local, venció 3-2 al próximo rival de la Trinca, los Potros de Hierro del Atlante, que se jugará en el Escoruco Díaz, en Zacatepec, Morelos. Ya hay camiones disponibles para quien quiera ir a ver a la Trinca allá a Zacatepec. Dorados, que le ganó 1-0 a Venados, y eso fue el colmo, fue la gota que derramó el vaso y terminó finalmente destituyendo al técnico de Venados. Y finalmente Tepatitlán, que fue y le pegó 3-1 a domicilio al campeón de campeones Tapatío. Así terminó la jornada número 3 de la Liga de Expansión, que nos deja a Cancún como líder con marca perfecta, 3 jugados, 3 ganados, 9 puntos. Después sigue el equipo de Mineros de Zacatecas con 7 puntos, lo mismo que la Jaiba Brava del Tampico Madero, también con 7 puntos. En tercer lugar, la Trinca Pesera es cuarto lugar con 6 puntos, lo mismo que Tapatío. UDG también tiene 6 puntos. Obviamente aquí lo que varía es la diferencia de goles, por eso se nota el cambio en la tabla general. Luego Tepatitlán, que llegó a 5 unidades con su victoria. Atlético Morelia, que descansó esta jornada, se quedó en 4. Dorados de Sinaloa con 3 puntos, llegó a sus primeros 3 puntos. Correcaminos con 2, Atlante con 1, La Paz con 1, Tlaxcala se quedó con 1 punto tras su derrota, y los únicos que no han sumado, Alebrijes de Oaxaca y Venados de Yucatán con 0 puntos. Y como les decía, ya fue cesado el técnico de los Venados de Yucatán. Fue la gota que derramó el vaso esta derrota ante Dorados de Sinaloa, que juegan en Tijuana, como chiste de cada programa, detrás de la huella perecera. Y pues fue lo último que le permitieron al técnico de Venados, y ahora ya no tiene entrenador. Ahora buscará un nuevo entrenador para el equipo de Venados de Yucatán, que ahora en casa buscará rehacerse y por supuesto buscará sus primeros 3 puntos. Ojo, no hay que confiarnos, porque Atlante, si bien es cierto, solamente tiene 1 punto de 9 disponibles, tiene un empate y 2 derrotas en 3 juegos jugados. No hay que confiarse, porque acuérdense que en la jornada 2 UDG tenía 0 puntos, la Trinca tenía 3, y ya vimos lo que pasó. Entonces no hay que confiarse de la diferencia de puntos, que en estos momentos son 5 puntos la diferencia entre la Trinca Pesera del Irapuato y los Potros de Hierro del Atlante, próximo rival de la Trinca.
Y ahorita les voy a decir cómo está la próxima jornada, el número 4 de la Liga de Expansión MX. Aquí viene la jornada número 4, que arranca el próximo viernes, justamente cuando Venados de Mérida estrena entrenador, recibiendo al Atlético La Paz. El mismo viernes a las 7 de la tarde noche, Tepatitlán recibiendo a los Dorados de Sinaloa. A las 8 de la noche, para cerrar la jornada de viernes, la UDG en duelo jalisciense recibe al Tapatío. Próximo sábado a las 6 de la tarde, la Trinca Austera del Irapuato visita Zacatepec para enfrentarse a los Potros de Hierro del Atlante en el estadio Agustín Coruco Díaz. A las 7 de la tarde noche, Mineros de Zacatecas en el Carlos Vega Villalba recibiendo a Alebrijes de Oaxaca. Morelia, que visita al superlíder Cancún FC, que anda intratable. Y para el domingo, un solo partido en el Tlahuicole. Coyotes de Tlaxcala cierra la jornada 4 recibiendo los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahora, para que vean la diferencia, por ejemplo, aquí se ve mejor la tabla. Mineros de Zacatecas tiene 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. Tiene 6 goles a favor, 2 en contra, una diferencia de +4 contra un +2 que tiene el equipo de la Jaiba Brava, por eso está en tercer lugar. La Trinca tiene en estos momentos una diferencia de +4, producto de 9 goles a favor, 5 en contra el +2 que tiene Tapatío, 6 y 4, 6 goles anotados, 4 recibidos. Lo mismo que UDG, tiene 6 anotados, 4 recibidos. Por ejemplo, aquí está. Vámonos a la parte baja de la tabla. Atlético La Paz tiene un punto por una diferencia de -3. Perdón, Atlante tiene un punto en una diferencia de -1. Por eso está en la posición 11. Y tiene 2 juegos jugados. Descansó en la jornada 1 el equipo del Atlante. Ya tuvo su semana de descanso el equipo del Potro de Hierro del Atlante. Así que viene de descansar. Luego viene La Paz con un punto, una diferencia de -3. Y Tlaxcala tiene un punto y una diferencia de -6. Por eso la diferencia en estos momentos es la que está marcando las posiciones en la tabla. Que en estos momentos, sé que es pronto porque apenas estamos en la jornada 3, pero si hoy terminara la temporada regular, la Trinca estaría jugando cuartos de final contra Tapatío. Primero visitaría al Akron y cerraría en el Sergio León Chávez. Pero todavía quedan muchos partidos, mucha cuerda a esta liga de expansión, así que todavía quedan muchos puntos por sumar. Y la Trinca Austera del Irapuato, con este triunfo que tuvo ante Tlaxcala, llegó a 6 puntos de nuevo disponibles. Por lo que tiene un cociente de 2. Sabemos que no hay descenso a Liga Premier, pero sin embargo recuerden que los últimos 3 son los que pagan las famosas multas de 50, 70 y 90 millones de pesos. Así que, y como la Trinca viene como invitado, empezó de 0, así que necesita, dice Dani B. Gaceta, que le da mejor a Venados de la Liga Premier, pues
veremos si ya con el nuevo cambio de timonel puede darle rumbo a este barco que está en franca picada. Pero bueno, les decía, no hay, no hay descenso a la Liga Premier, pero sin embargo recuerden que hay multas. Y entonces, y aquí quería también regresarme al partido de la Trinca, porque también vamos a platicar muy rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo muy a prisa, de dos cosas. Sé que no soy mucho de hablar de arbitraje, pero se notó en el partido de antier de la Trinca Psara del Irapuato que hubo un favoritismo aparte del equipo de Tlaxcala. Sé que van a pecar muchos diciéndome, no, eres un vendido, traes la playera y por eso no. Lo vimos en el partido del sábado. La mayoría de las faltas que marcaba el árbitro central del partido, el señor, ahorita les digo quién fue el árbitro central, José Luis Alba Dorado, árbitro central para este encuentro, auxiliado por Iván Padilla Cisneros y Mauricio Ortega Hernández como banderados. José Maximiliano Negrete Preciado fue el cuarto referee para este partido. El 90% de las faltas que marcó fue a favor del equipo de Tlaxcala. Tan es así que, si bien es cierto, se equilibró en cuanto al número de tarjetas. Hubo 8 tarjetas amarillas, 4 para los jugadores de la Trinca, 4 para los jugadores del equipo de Coyotes de Tlaxcala. El primer amonestado fue hasta el minuto 33, fue Pablo González del equipo de Coyotes de Tlaxcala, pero después vino una seguidilla de jugadores amonestados del equipo Irapuato. Primero Juan Pablo Rangel, después Benjamín Sánchez. En el segundo tiempo vino Raúl Sandoval. Después llegó Jonathan Vázquez, amonestado por parte de Coyotes. Después fue Guillermo Muñoz y el último amonestado fue José González. Para que vean que hubo más, o siento que hubo más favoritismo por parte del equipo de Coyotes de Tlaxcala, por parte del árbitro central, que de la Trinca Psara del Irapuato. Obvio, esto no maquilla el mal funcionamiento del equipo Irapuato a la defensiva y deficiencias a la hora de definir, porque si bien es cierto tiene 2 goles rápidos, pero después de eso tuvo varias jugadas que pudo haber matado al equipo de Coyotes de Tlaxcala, sobre todo en el segundo tiempo en los contragolpes, pero en ese afán de acabar tan rápido las jugadas terminó llevándolos a la tribuna los disparos. Y lo otro que quiero hablar muy rápidamente es lo que pasó después del tercer gol del equipo de la Trinca Psara del Irapuato, que empezaron a aventar vasos al terreno de juego y obviamente pues yo les hice la señal de que estaba haciendo muy mal lo que están haciendo, porque de por sí nos tienen muy vigilados, nos tienen en el ojo del huracán cada jornada. Si bien es cierto, nunca se metieron con el árbitro, con el portero de Coyotes. También aquí sí debo felicitar a la afición de Irapuato, que se portó muy bien. Ya no ha gritado el famoso grito homofóbico, ahí lo dejo. Y también se ha dedicado, sobre todo las porras, se han dedicado a apoyar a su equipo. No se han metido con la porra o con el equipo rival. Ellos en lo suyo han estado apoyando al equipo Irapuato. Esperemos que se mantengan así y que no empiecen a meterse pleitos los porristas de los hijos de la mermelada, pero eso sí es reprobable de que tienen objetos en la cancha, porque insisto, de por sí nos están vigilando demasiado y luego en cada partido estamos en el ojo del huracán para que hagamos esas cosas. Pues ojalá que hayan sido identificados las personas que hayan metido, que hayan arrojado esos vasos al
terreno de juego y que les quiten los boletos, que no los permitan volver a estar al estadio nunca más. Y si tienen bono fresero, que se lo quiten. Mejor que me lo dejen a mí, no se crean. Es broma. Pero sí, es reprobable 100% lo que hizo la afición de aventar vasos al terreno de juego después del tercer gol de la Trinca a pesar del Irapuato. Entiendo la situación de cómo estaban, de tanta desesperación, de cómo estaba jugando el equipo tan mal, del gol tardío que fue un desestrés, pero sin embargo, insisto, es reprobable y de por sí nos tienen vigilados. Entonces hay que comportarnos tanto aquí en Irapuato cuando jueguen aquí en Sergio León Chávez como afuera. Evitemos multas para el equipo y evitemos también veto, porque aquí sí las reglas son más estrictas y difícilmente te van a pasar dos seguidas como lo pasó en este partido de Irapuato contra Tlaxcala. Pues bueno, ya nos vamos en esta noche de lunes. Feliz inicio de semana. Nuevamente mis condolencias y mis oraciones para los fallecidos de aquel trágico 18 de agosto de 1973, la inundación de Irapuato, y también para los que lograron sobrevivir, pues mi reconocimiento, también obviamente mi reconocimiento, mi felicitación, porque pues han crecido como ciudadanos, y también que les dé fortaleza por si han perdido algún familiar en la inundación, que les dé fortaleza de que ya están en un lugar mejor. Pues bueno, buenas noches, pásenla bien. Nos vemos el próximo lunes para desmenuzar lo que haya pasado en la jornada 4. Y también les platico muy rápidamente, ya para finalizar el programa, que tendremos visitas, tendremos la entrevista con los del Comité Fresero a las 7 de la noche en el Condado. La transmisión lo haremos en vivo desde las 7 de la tarde noche allá en el restaurant bar El Condado. Allá nos veremos. La transmisión la voy a hacer por esta vía de Facebook Live. Y también a las 9:30 estaremos como siempre en el programa desmenuzando lo que haya pasado en el partido de la Trinca Pesada del Irapuato contra los Potros de Hierro del Atlante. Buenas noches, que descansen, pásenla bien. Hasta la próxima.